Bienvenidos a un estudio más de las Sagradas Escrituras, en donde estamos analizando línea tras línea, renglón tras renglón, la palabra de Dios escrita para sus hijos. Con este seminario iniciamos una nueva serie de estudios a través de las cuales la Biblia nos mostrará el camino que lleva a Cristo. Y dentro de ese contexto, hoy estudiaremos acerca de la fe victoriosa. En la serie anterior estudiamos cómo se originó el pecado, sus consecuencias que llevaron a la degradación de toda la creación. Y como no hay justo ni siquiera uno en esta tierra, entonces el pecado llevó al ser humano a la muerte eterna, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. En otras palabras, para que el hombre se libre de la maldición del pecado que lo lleva a la muerte eterna, aparece Jesús, que es la dádiva divina y nos concede vida eterna. O sea que si el pecado es la enfermedad, Jesús es el remedio. Así que es necesario ahora conocer el camino que nos lleva a Jesús para obtener ese remedio que nos salva del pecado y que nos concede vida eterna. Y la primera ruta de ese camino es la fe victoriosa. Los benefactores de la humanidad fueron hombres de fe, y esos héroes de la fe, aunque ignorados muchos de ellos, fueron todos benefactores de la humanidad. ¿Alcanzaremos nosotros incorporarnos a sus filas? ¿Qué cosa es la fe? ¿Cuál es su origen? ¿Cuáles son sus frutos? ¿Cómo podemos cultivar esa fe? Estas son algunas de las preguntas que la Biblia nos contestará a través de este estudio. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. O sea, la fe es estar seguros de lo que esperamos y estar convencidos de lo que no vemos. Y la fe es completamente necesaria para el ser humano, que necesita ir a Cristo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe no es solamente un mero reconocimiento de las verdades divinas, porque tú crees que Dios es uno, pues bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Así que, además de una creencia en la existencia de Dios, también es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Decir que Jesús es nuestro Salvador y es el que nos limpia del pecado que nos lleva a la muerte eterna, eso es evangelio. La palabra evangelio significa buena nueva o buenas noticias. Así que si la paga del pecado es la muerte, pues la buena noticia es que Jesús, al morir y resucitar, nos quita esa maldición y nos concede vida eterna. Y eso es el evangelio. Entonces, para que la predicación del evangelio sea provechosa, es necesaria la fe. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Esto le dijo Pablo a sus hermanos hebreos, hablándoles de la fe y del evangelio. La naturaleza de todo acto o servicio que se realiza sin fe es pecado, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. La fe tiene una fuente, tiene un centro y tiene una base. La Biblia dice que la fe la concede Dios. Esa es la fuente. Dios es la fuente de la fe, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, dijo Pablo. Si Dios reparte la fe a sus hijos, entonces la fuente de la fe es Dios.
Dios resucitó a Cristo de los muertos para que nuestra esperanza y nuestra fe sean en Dios, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, escribió el apóstol Pedro. La relación de Cristo con la fe es que Él es el autor y consumador de la fe. Por eso Pablo nos invita a tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. De modo que al oír, leer o estudiar la palabra de Dios, estamos yendo al fundamento de la fe y obviamente alimentamos, aumentamos y fortalecemos nuestra fe. Y ese es uno de los objetivos de estos seminarios, de este canal, acrecentar nuestra fe. Hay un principio que es la fuerza impulsora de la fe genuina, y ese principio es el amor. Veámoslo cómo lo explica Pablo a los Gálatas cuando les dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Así que el amor es la fuerza impulsora de la fe verdadera. Y el apóstol Pablo, en la lista que hace de los frutos del Espíritu, coloca también la fe como uno de los frutos del Espíritu Santo. Veamos cómo lo escribe Pablo diciendo: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Y la fe, siendo uno de los frutos del Espíritu Santo, también produce sus propios frutos. Veamos algunos de los frutos de la fe. El conocimiento es uno de los frutos de la fe. El apóstol Pablo dice que la fe nos concede el conocimiento. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. La fe produce buenas obras, es otro fruto de la fe. En la iglesia primitiva se ponía de manifiesto la fe viva mediante las obras en beneficio de quienes más lo necesitaban. El apóstol Pablo motivaba y les recordaba a los tesalonicenses cómo su fe con amor generaba buenas obras. Dijo Pablo a los tesalonicenses: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. La fe produce también obediencia, otro de los frutos de la fe. En el Antiguo Testamento vemos la conducta del patriarca Abraham, que muestra que la obediencia y la fe son inseparables. Y el apóstol Pablo se los muestra a los hebreos como ejemplo de fe, diciéndoles: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. La paciencia de quienes se encuentran y siguen el camino de Cristo se vincula con la fe de Jesús. Por eso el apóstol Juan escribió: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Cuando la fe no produce frutos, esa fe no es verdadera. Hay una declaración del apóstol Santiago que recalca la importancia de la fe con obras para que sea una fe viva, dice Santiago. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Para que la fe sea perfecta, debe tener obras, porque así se perfecciona la fe. Por eso el apóstol Santiago continúa diciendo: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? También Santiago, hablando de la fe, dice que cuando nuestra fe es probada, se produce paciencia. Lo dice así: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es tan importante la fe para cada ser humano que nos hace realmente ser hijos de Dios, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, le dijo Pablo a los de Galacia. Así, con esa fe verdadera podemos caminar por esta vida como hijos de Dios, porque
por fe andamos, no por vista. Cuando nos comunicamos con ese Dios creador y salvador mediante la oración, podemos esperar respuestas a nuestras oraciones siempre y cuando haya fe verdadera en nosotros. Pero pidamos con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. En la antigüedad los luchadores iban a las batallas con una fuerte armadura porque generalmente las luchas eran cuerpo a cuerpo. Los seres humanos también cada día tenemos que librar grandes luchas y nuestro Dios nos motiva a que usemos la fe como parte de nuestra armadura, como escudo y como coraza para hacer frente a las luchas diarias. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, vestidos con la coraza de fe y de amor. Y con toda seguridad, si la fe es parte de nuestra armadura, obtendremos la victoria en cada lucha y así llegaremos a ser parte de esa lista de héroes de la fe que se mencionan en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Allí se resumen las victorias de los héroes de la fe. Y así tendremos la victoria en nuestros conflictos con el mundo, porque esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y de esa manera la fe nos daría la salvación a nuestras almas, porque la finalidad de la fe es precisamente eso, salvarnos de las consecuencias del pecado, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vemos pues que la Biblia nos dice que la fe es la primera ruta en el camino que nos lleva a Cristo. ¿Quieres tú seguir a Cristo? ¿Quieres obtener la victoria eterna? ¿Quieres mantener viva la esperanza de la salvación? No te pierdas el siguiente seminario porque estaremos hablando precisamente de eso, la esperanza en Dios. Por ahora te agradezco tu presencia en este canal y si te gustó este seminario, no te olvides dejarnos tu like, compartir y suscribirte, porque recuerda que así colaboras para que estos estudios puedan llegar a más hijos de Dios que como tú y como yo están necesitados y anhelantes de la presencia de Dios en sus vidas. Dios te bendiga.